Le digo que ya lo extrañamos todos, ¿no? Sí, ya lo extrañé. Sí, ya, pero ya gracias a Dios, yo creo que primero Dios el próximo lunes ya está por acá. Sí, aprovechando que me tocó el lunes pasado también, pues hice una especie de continuación, ¿no? Okay. Estuvimos viendo ahí más o menos el llamado de Dios hacia nuestras vidas y esta responsabilidad de comenzar a vivir para Dios y que esto nos haga una especie de atalayas, ¿no? Delante de un mundo que definitivamente tiene en la silla del acusado a Dios y a su Hijo, ¿no? Y servir como testimonio, ¿no? Como testigos de lo que Dios puede hacer en una vida que se rinde. Sin embargo, irte con esta idea solamente de, bueno, ve y cambia un mundo, pues sí te hace pensar, bueno, voy un poquito tarde, ¿no? Cambiar el mundo entero es una gran responsabilidad. Entonces, escuchar a un judío comprometerse todos los días, cada que empieza su predicación, su lectura con su Dios, tomar la decisión de que más allá de creer en Dios es hacerlo el único en su vida, pues también nos invita a vivir no solamente siendo sus hijos, sino apasionadamente siendo sus hijos, ¿no? Entonces veíamos ahí Deuteronomio 6, del 4 al 6, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús le añadiría, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces todos los días el judío está preocupado por enfocar su corazón y su mente, ¿sí? Y todos los días al iniciar el día, algún ortodoxo seguramente lo escucharás decir, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad, Vehavta et Adonai Eloheja, Bajol Levavja, Bajol Nafsheja, Bajol Meodeja, Bajol la riaja jamoja, ¿no? Y así, todo el tiempo, me comprometo contigo, Dios. Eres mi único, eres mi Ejad, mi único, el solo Dios. Todos los días, enfocando su corazón. Y no solamente es añadir un Dios a mi colección, no. No voy a añadir un Dios a la colección de dioses que me traje de Egipto, no. Va a ser el único. Y se va a notar con mi forma de vivir. O sea, con cada decisión, no solamente mi corazón y mi alma, todo lo que soy, mis sentimientos, mis emociones, mi personalidad, todo lo que soy va a gritar que tú eres mi Dios. También mi fuerza, y no solamente mis músculos, sino mis músculos y mis talentos. No solamente mis músculos y mis talentos, sino que mis posesiones, todo lo que soy va a gritar que tú eres mi Dios, ¿no? Y entonces ahí va un judío tratando de impactar el mundo, y ahora esa responsabilidad recae en nosotros, y veíamos eso, ¿no? Veíamos la historia de Abraham y la forma en que vivió por fe, sabiendo que no todas las cosas que le pedía a Dios y que Dios le prometía, tal vez las iba a disfrutar del todo, y lo veíamos ahí plantando un tamarisco, un arbolito, y confiando, y diciéndole a Dios, después de que Dios le daba sus promesas, ¿quieres ver cómo te creo? Ok, ahí te va un arbolito que no voy a ver crecer, sino que van a disfrutar mis nietos, ¿no? Pero esa es la forma en que yo te creo, Dios, ¿no? En que confío en ti. Caminar esta senda a la que Dios nos llama de bellas discípulos, ve y transforma el mundo entero. Digo, uno ve a los discípulos viviendo con todo su corazón y con un frenesí tremendo por su Dios. Me encanta esa escena donde los presentan ahí delante de las autoridades. No encuentran a Pablito, sino nada más presentan a uno, creo que, no me acuerdo, bueno, Jasón, presentan a Jasón ahí y dicen, estos son los que andan trastornando el mundo, así les llaman, ¿no? Es una responsabilidad bien tremenda, y sobre todo, súmenle que traemos una naturaleza tremenda que le gusta la party, ¿no? Que le gusta en realidad los caminos no tan agradables a Dios, lo traemos. Y ahora súmenle el entorno, el contexto en el que vivimos es complicado y cada vez peor, ¿no? Entonces, no quiero
que se vayan solamente con una carga pesada de hay que ir a impactar a un mundo, ¿no? Sino que a lo largo del estudio lo que pienso hacer es trazar una línea de gracia. Y a través de la responsabilidad que Dios te da de, órale, vive para mí, lleva mi nombre, sé mi pueblo santo, mi nación santa, pueblo adquirido por Dios, lo que quieras, también detrás hay un Dios que te va guiando, que va dando todo lo necesario para que puedas cumplirlo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este camino agreste les tocó caminarlo a todos. Cada que volteamos a ver a la Biblia, todos los personajes que vemos ahí son de carne y hueso como nosotros, con sus fallas, con sus mejoras, pero cada uno con sus propias decisiones a favor de Dios. ¿Se deprimían? Sí se deprimían, ¿no? Ahí tú tienes a Elías, lo vamos a ver ahí al final del estudio, deprimido, porque ya hizo un show ahí, con los otros dioses, no hicieron nada, Dios sí consumió la ofrenda y aún así Israel no escucha y busca a Jezabel mi vida y ahí ando vagando, ¿no? Realmente es un mundo agreste, ¿no? Y cuando Dios te manda a predicar, a transformar el mundo, no es que te reciban bonito, ¿no? El mundo no recibe bien el mensaje de la cruz, ¿sí? Así que hay hostilidad. Hay hostilidad, pero hay una gran diferencia en entender que fuiste enviado, pero con todo lo necesario, con todas las herramientas necesarias para ir y lograr ese objetivo que Dios te ha puesto, ¿no? Entonces, les voy a explicar un poquito más a fondo. La semana pasada les platicaba un poquito acerca de los discípulos, ¿no? Hoy les voy a dar un poquito más de detalles, redondeando esa idea, y lo voy a aprovechar para entender esto. Sí, es una gran carga decirle a los discípulos, ve y transforma el mundo, ya me voy, te toca, ¿no? Y te voy a mandar al Consolador, y ya lo veremos adelante, pero ve y te va, ¿no? Este grupo de jóvenes, como les explicaba la semana pasada, era un grupo de jóvenes fracasados espiritualmente para la época. Habían dos clases de maestros, los maestros de la ley o de la Torá, que se encuentran muy seguido, y también los rabinos. Los rabinos eran como la élite, ¿no? Ahí la élite de los estudiosos, no solamente se sabían la Biblia entera, los 39 libros del Antiguo Testamento, completitos, sino que aparte eran maestros en la enseñanza. ¿Cómo se comportaba un rabino? ¿Cómo enseñaba un rabino? Piensen en Jesús. La forma en que estudian es con imágenes, ¿no? Aquí hay un niño, aquí hay una zarza, ponen imágenes en su cabeza, así entienden, así aprenden. Mira, Abraham, ¿quieres saber cómo va a ser tu descendencia? Ve las estrellas, pongo una imagen en tu cabeza, ¿no? Entonces, aprenden a hacerse las preguntas correctas como para retar su vida, ¿no? Había una señora que fue a Israel y entró a una galería de arte y el pintor estaba ahí y era estudioso de la Biblia. Y entonces le pregunta, estaba impactada por lo que estaba viendo, ella también se dedicaba a lo mismo en su país, y entonces le pregunta al que vendía, ¿no? Al pintor, ¿cuál es tu cuadro más especial? ¿No? Y entonces él le contestó, ¿eres casada? Le contestó con una pregunta. Esto es usual en un rabino. Tú vas a ver que Dios suelta una historia, algo visual, y después una pregunta. ¿Quién es el prójimo de este? Dice, ¿no? Te soltó una historia y después una pregunta. Pareciera que no le contesta, pero la invitación es para que tú encuentres la respuesta. Es una invitación para que tú hagas una introspección. Entonces le dice, pues no sé para qué me preguntas esto, pero sí soy casada. ¿Tienes hijos? Otra vez, no sé para qué quieres saber eso, pero sí tengo hijos. ¿A cuál amas más? ¿A cuál amas más? Y ahí se terminó la conversación, porque la señora entendió. Me está diciendo que todos son iguales y que ama igual a todos los cuadritos que tienen colgados. Entonces, eso es un maestro. Aprendía no solamente a diseccionar, sino a ver el contexto, ¿no? Y en ese contexto, la preparación de ese maestro empezaba desde los 5 años.
Desde los 5 a los 12 años, los niños y las niñas con diferentes metas, no me voy a meter mucho en eso, pero se tenían que memorizar los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Y estos 5 primeros libros de la Biblia era porque en esta etapa llamada Sefir, ellos tenían que apropiar un Dios que les habían contado. Recuerden, conocer el camino no es igual a caminar el camino. Que te hayan contado 1001 veces que Cristo es el camino, verdad y vida, y saberlo explicar, no quiere decir que andemos en él. Y es realmente lo que hace la diferencia, tomar una decisión a favor. Entonces, durante este periodo de tiempo, la meta con estos niños no solamente es que aprendieran la ley y lo referente a su nación y cómo se formó y cómo Dios los sacó, sino que aprendieran por sí solos a vivir por su Dios. Todo el tiempo, cada año, los padres y los niños iban a Jerusalén a ofrecer sacrificios en Pascua. Pero solamente cuando el niño tenía 12 años podía agarrar el cuchillo y degollar al cordero él solo. Ya lo hacía propio. Entendía el sacrificio. De hecho, hay una escena en Lucas 2, 41 al 42, donde menciona algo semejante, ¿no? Digo, ahí son versículos de referencia, vamos a leerlo. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ok, es normal, tenían que hacerlo, son judíos. Tienen que ir a Jerusalén todos los años a ofrecer la Pascua. Pero hay algo especial en este año, y cuando tuvo 12 años, se refiere a Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es interesante que tenga que mencionar, si todos los años iban, ¿para qué me mencionas este? Pues tenía 12 años y era especial, ¿no? Era especial bajo el concepto judío. Pero ¿qué creen? No todos los niños, como les decía la semana pasada, lograban aprenderse esos 5 libros de la Biblia. Digo, a mí me costaría el resto de mi vida aprenderlos. Y versículos, fragmentos, o sea, ya imagínense 5 enteros, ¿no? Y con examen al final y créanme, no tenían numeritos, ¿eh? Eso es una invención de nuestro siglo, o sea, no tenían capítulos, y a ver qué dice Génesis 1, no, era un texto completo y atínale, ¿no? A donde te estoy dando una idea, no vayas por un número, ve por una idea, ¿no? Entonces, no todos los niños, pues, se la rifaban en eso. ¿Y qué creen que pasaba? Pues mira, yo soy carpintero, yo soy albañil, yo soy constructor, yo soy pescador. Pues vente a hacer lo mismo que yo, ¿no? Pues ahí tienes a los niños dedicándose al negocio familiar. Entonces varios fracasaban de cierta forma. Pues ¿quién no va a querer que su hijo sea pastor, no? Entonces y más de la región, toda esta región norte de Galilea, de Capernaum y toda esta zona es una zona de discípulos. ¿Sí? Está muy arraigado, hay una de las sinagogas más grandes y hay lugares de estudio, ¿no? Entonces es una idea arraigada, quiero que mis hijos sean rabinos, ¿no? O sea, ¿no? ¿A quién no le interesaría presentar a su hijo el rabino, ¿no? Entonces estos niños empezaron a fracasar de cierta forma, ¿no? Para los estándares espirituales de la época. Los pocos que pasaban iban a otra cosa que se llamaba Bet Midrash, ¿no? Y en esta otra sección de estudios, durante los próximos 3 años, hasta que cumplieran 15 años, se aprendían el resto de los libros. Si tuviste 7 años para aprenderte 5, ahora tienes que aprenderte 34. ¿Sí? 34. Y entonces ahí los tienes, y obviamente pero muy poquitos pasaban, ¿no? Llegaba la hora del examen y muy poquitos se lo sabían, y esos poquitos avanzaban al siguiente nivel, que es Beta Talmud, donde ya me sé todo el Antiguo Testamento, pero ahora necesito convertirme en un maestro de la enseñanza. Necesito presentarlo, no como nosotros occidentales lo haríamos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo investigamos las cosas? Agarramos un sapo, ¿no? El maestro de biología agarra un sapo, lo disecciona y dice, mira, aquí hay tanta piel, aquí hay un estómago, lo que sea que haya, tengo una rana, no sé qué tenga por dentro, ¿no? Pero aquí hay una córnea,
y agarra un fragmento y lo separa y lo estudia. Eso no hace un judío. Un judío agarra el contexto. Con el sapo ahí todo desmembrado, si alguien te hace la pregunta, ¿cuál era la novia de ese sapo? Tú vas a decir, esto es ciencia, compadre, ¿no? La única forma de saber cuál era la novia de ese sapo es dejarlo vivo en el estanque. A ver con quién se junta. Ahí hay un contexto. Entonces, para el judío es más importante ese contexto. Ajá. Entonces, tenía que aprender a estudiar y a enseñar ese contexto a los demás. Ajá. Entonces, iba estos pocos niños que lograban pasar esta etapa hacia el Bet Talmud y veían a los maestros enseñando en la calle, a los rabinos. Entonces decía, Gamaliel es el pro de la época. O sea, quiero estudiar a los pies de Gamaliel, y se iban con Gamaliel. Gamaliel, quiero ser tu discípulo. ¿Cómo ves? Ok. ¿Cuántas palomas hay en la Biblia? 5. No sé, cítame los versículos. ¿Sí? ¿Cuáles son las leyes? No sé, ¿no? Y ahí haciéndole un mini examen, si pasaba, pues vente, súmate y vámonos otros 15 años aprendiendo del maestro. Y otros 15 años caminando detrás del rabí. Viviendo con él, yendo a las fiestas, yendo a la casa, a dormir en el mismo lugar, viviendo para emular al maestro. Bástele al siervo, al estudiante, ser como su maestro. Esta era la meta. Eso dice el versículo. Y a los 30 años se graduaban. 30 años de estar con Rabí. No, 15 años de estar con ellos. Bueno, por eso, compartiendo hasta la comida, ¿no? Todo. El lugar donde ¿no? ¿De alguna manera como sirvientes? No, para nada. O sea, sí eran estudiantes, pero había una honra especial en llegar a ser como el maestro. Era Entonces, una profesión. Sí, bueno, literalmente... Más bien vocación. Exactamente, como una vocación, pero además es algo que necesita el pueblo, porque ya estamos siendo invadidos, tenemos a la bota romana encima, así que necesitamos buscar a Dios y ocupamos de estos cuates sabiondos, ¿no? Será muy bien visto, ¿no? A un rabino, porque nos acerca a Dios, nos enseña de Dios. De hecho, hay una frase judía que dice algo así como estudiar es alabar, ¿no? O sea, como que ahí está mi canto hacia Dios, ¿no? Estoy buscando. Entonces, a los 30 años, casualmente Jesús empieza su ministerio a los 30 años. No estoy diciendo que haya tenido un rabino y que haya tenido la necesidad, pero bueno, pues también bajo la época tenían ciertas estructuras. Entonces a los 30, ahí viene con autoridad y enseña como el que tiene autoridad, se acerca a las personas y lo escuchan hablar y se impactaban. La sabiduría de Jesús. Exactamente, él recibe su aprobación o su título de papá, ¿no? O sea, está en el mar, lo están bautizando, se abre el cielo y se escucha una voz que dice, Él es mi hijo amado. Dios poniendo su mano, dándole el título al hijo, poniendo su autoridad, ¿no? Hay algo especial en ese maestro, ¿no? Pero entonces continúa la historia, estos jóvenes se convierten en rabinos y a su vez van adquiriendo discípulos. Los demás, fracasados para la época, sin un objetivo espiritual, dedíquense a cualquier otra cosa, pero para Dios no son útiles, ¿no? Ok, voy a introducir ahora la historia de Jesús y sus discípulos, porque es muy diferente, es especial, hay un proceso diferente. Ajá. Yo cuando pensaba en discípulos, pensaba en viejitos, ¿no? Y ya, o sea, gente grande, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que lo más seguro, sin poder asegurárselo al 100%, pero lo más seguro es que eran niños, jóvenes. Miren, vamos a leer Mateo 17, 27. Cuando está Jesús con sus discípulos en Capernaum, van y le cobran el impuesto del templo. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Y entonces, ¿se acuerdan a quién manda a pescar para sacar 4 dracmas? 2 para ti y 2 para mí. Uh-huh. Manda a Pedrito, ¿no? A sacar 2 peces.
Pescador. Ahí vas a tener tus 4 dracmas y van a ser 2 para ti, 2 para mí, vamos a pagar y no hay que meternos en broncas con estos, ¿no? Ya, ¿no? ¿No se han preguntado por qué no pagan los demás? O sea, somos 12, ¿no? O sea, ¿por qué nada más pagan 2? Bueno, Mateo 17, 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y ábrelo la boca y harás en un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces nada más pagan 2. Cuando uno estudia la ley, de dónde venía ese impuesto del templo, se tiene que remontar a Éxodo 30. Y en Éxodo 30 habla de lo que tenían que dar para el templo. Déjenme lo encuentro. Está por ahí del 11, sí. Dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad y cuando los hayas contado. Dice, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Medio ciclo por persona, medio ciclo son 2 dracmas, por eso tienes 4, un ciclo entero, ¿no? El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado, y ahí va quién es contado, quién tiene que dar ese impuesto, de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Lo más seguro es que solamente Jesús, que tenía 30 años para arriba, y Pedro hayan tenido más de 20 años, ¿no? Más 2 de ellos. Solo ellos 2. Y por eso solamente Pedro tiene suegra. Dichoso él, ¿no? Ok. O sea, los demás nada más chicos. Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí. Aparte, el lenguaje que Jesús utiliza con ellos es de niños, hijitos, mis niños. Cualquiera que rechace a uno de estos y no le dé de beber a uno de estos, mis niñitos, el lenguaje es jovencitos, niños. Y no solamente es un lenguaje de cariño, sino literalmente, ¿no? Pero entonces, digamos, en el momento que Cristo tiene, por decir algo, 30 años, 2 de ellos tenían, por decir, los 20. Él y Pedro tenían por decir, arriba, Y sí. vamos, con 3 años más, se iban integrando algunos otros. Y eso fue después, digamos así. Sí, digo, pero para la fecha ya estaba ahí su crew formado, ¿no? Y en ese momento solamente pagan ellos 2, No ¿no? podían ser tan chicos, ¿no? Seguramente sí, la vida antes era... O sea, cuando uno piensa en esta escena de Jesús, sí, exacto. Un animal. Exacto. No, y aparte se casaban a los 13, 14 años. O sea, tú cuando piensas en María, igual piensas en una joven mayor, tenía 13, 14 años. Entonces, esta es la idea. La velocidad de maduración. Hoy te encuentras a un niño jugando en su habitación todos los días a los 40 años. Claro. No, allá maduraban a los 12. Sí. ¿Sí? A los 13, a los 14. Pero este no es el punto. Tienes jóvenes que para la época son desechados para el ministerio. Pero entonces, Dios se presenta con cada uno de ellos y les dice, Leja Jaray, ven, sígueme. ¿Qué? ¿Para qué? ¿O qué? ¿Quieres que pesque? ¿Quieres que tal? No, sé mi discípulo. Oye, pero ya fracasé. Me quedé en primero de primaria. Me sé 2 libros. ¿Qué sigue? ¿Qué planeas hacer conmigo? Ese es el tema. ¿Qué planeas hacer conmigo? No que eres capaz de hacer para Dios. ¿Qué vas a permitir que Jesús haga contigo? Y entonces agarra lo vil y menospreciado, hay otro versículo, escogió Dios, los toma y los vuelve discípulos. La fe. Y los lleva hasta morir por él, a ser mártires. Pero da todo lo necesario. Y ahí entonces, Juan 15, 16. La selección debe haber muchos más, ¿no? Hasta que se van acercando y él va identificando, en fin, porque no creo que así. Seguramente, es que... Como que iluminado de Dios, sí, pero como que escoger de un solo jalón a los 12, pues está... Lo interesante, yo creo que si tienes un grupo de personas, hay un versículo que dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
No vine a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Hay justos? No, pero hay muchos que se creen justos. Y puedes trabajar más en aquel que dice, ok, no sé nada, fracasé en mi época, ¿no? Toda la gente me ve feo porque soy cobrador de impuestos, le doy el dinero de los judíos, se lo doy a los romanos, a nuestros enemigos, o sea, me odian. Pero a ver, ¿qué puedes hacer conmigo? Al otro que piensa que ya llegó, que ya tiene todo. ¿Qué le enseñas, no? ¿Qué le enseñas si no hay nada que llenar? ¿Cuánto creen que le quepa de agua aquí? 250 mililitros. Pero así, está llena, no le cabe nada. Vacíala y llénala. Vacíala y llénala. Dios puede hacer más con alguien que está completamente vacío. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí. Y entonces tienes a un discípulo que tiene completa conciencia de que no la armó. De que no la armó. Que no tiene lo necesario. Entonces dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí. Así se acostumbra, ¿eh? Ustedes tenían que ir con el rabino, ni llegaron, compadres. Ni llegaron a donde tenían que elegir. Pero no me eligieron vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sígueme, yo lo hago. Yo me encargo. ¿Ah? Y pueden haber 1000 voces a tu alrededor, no puedes, qué torpe, ya la regaste, ya fracasaste, ya no va a haber, ya no... Pero hay una voz que debería de ser mayor en nuestras vidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Filipenses 1:6, y esto es maravilloso. Todos hemos sentido esa sensación de la regué, otra vez caí en lo mismo, y ahí vamos a orar por lo mismo, y ya es la tercera vez que te pido perdón por esto o aquello, y no puedo dormir porque mi conciencia, todos hemos sentido esa... Y hemos sido tentados por nuestra naturaleza, por el diablo, por lo que quieran, a decir, ¿para qué me acerco? Esos hipócritas. Si ya la tercera vez, cuarta... Pero que nunca se les olvide algo. Dios nunca les ha dicho o pedido, ¿qué puedes hacer? Límpiate todo, ¿no? Deja de fracasar. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando tú tienes niños chiquitos, apenas están empezando a caminar y dan 3 pasos. Y es la primera vez que lo hacen. ¿Qué hacen? Después del tercero se caen. Y agarra el papá y le empieza a dar una tunda. ¿Te caíste? No pasa eso. No pasa eso. O les da la mano. Pero ¿sabes qué pasa? ¡Guau! ¡Diste 3! Sí. ¡Párate y da 2! Ese es Dios. ¿Sí? Ay, qué padre. Eso es Dios. O sea, es un papá que está viendo que su hijo, que viene del mundo, que acaba de salir de Egipto, que traía 1200 dioses o lo que sea, dio 3 pasos. Dio 3 pasos. Jesús es misericordia y cariño. Y entonces es lo que dice Filipenses. Sí. Estando persuadido a esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿Te la rifaste conmigo, Dios? Pues síguele, ¿no? Y ahí tienes a los discípulos. Ahí tienes a los discípulos, ¿no? Siguiendo ese camino por fe. Y después, ahí por hechos, los ves enfrentándose ahí a los sumos sacerdotes y gente, y dicen que estaban impresionados por la palabra de estos cuates. ¿De dónde aprendieron tanto? No estudiaron todo lo que los demás estudiaron. ¿De dónde? Pues, ¿qué creen? Seguían al maestro. Aprendieron del mejor maestro, ¿no? Y él hablaba con parábolas. Así es. Sí, exacto. Sí, es la forma típica en que lo hacían. Entonces, esta es la idea. Sí es una gran responsabilidad, los sube al monte, vengan, ¿no? Los llama primero, lejajaray, y después de que los llama y los prepara, los dota de todo lo que necesitan, les dice, vayan y transformen el mundo entero, ¿no? Confía en ellos. Ya les di las herramientas y aparte va a venir el Espíritu Santo para que lo hagan y van a tener toda la gracia.
nunca se les olvide la gracia. Nosotros podemos sacrificar lo que quieran, pero si no empieza de un corazón contrito y humillado, que está a los pies de Cristo, dejándose transformar, es mero esfuerzo humano y no da mucho fruto. Lo interesante de vivir así, de vivir sabiendo que sí, me voy a disponer a transformar el mundo entero, pero porque Dios va conmigo, es que lleguemos a la meta. Poder llegar a la meta y decir, ¡ay, peleé la buena batalla, acabé la carrera, he guardado la fe! Y después de nuestras palabras, escuchar a un Señor, a tu Señor, decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra a la plenitud del gozo de tu Señor. ¿Sí? Para esto vivió un judío. Ahora, en muchas ocasiones el judío decidió vivir por sus fuerzas. Tengo un formulario, hay que llenarlo y así se vive. A, B, C, D. Y sumémosle, ¿no? Ya tienes la cábala, ya tienes la, ¿no? Porque yo me esfuerzo por... No. Nunca ha sido así, ¿eh? El chiste es que dejes trabajar a Dios para que Él haga. Sí. Ajá. Ahora, ¿cómo nos dejamos guiar por Dios? Sí, ya estudiamos, Dios tiene un plan para tu vida, déjate usar, va a impactar el mundo entero. Dios lo va a hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? Porque venimos del mundo con 1001 ideas. ¿Sí? A algunos nos cuesta trabajo dejar la imagen, dejar el chupe, dejar lo que sea. Traemos ideas distintas. Algún versículo en la Biblia le mencionaría estructuras anti Dios que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Sí? ¿Cómo a ese nuevo discípulo le enseñas a vivir para Dios por gracia? ¿Cómo le enseñas a un israelita que salió de Egipto, que viene con la idea de que estos 1200 dioses y que Ra baja en las noches al inframundo, se bronquea y al otro día sale porque venció, y el Nilo se desborda porque tal Dios hace y dice? ¿Cómo le enseñas a ese corazón a que tiene un plan, un propósito y que Dios lo va a hacer? De la misma forma que esos años en el desierto intentaban formar en sus vidas. Camina con Dios, escucha a Dios. Hay 1000 voces a tu alrededor. Moisés confió en Dios y se abrió el mar. Sí, correcto. Al final se dispuso y dejó que la gracia fluyera, ¿no? Ahí, en ese momento no se puso a dar de palazos, sino que confió, acudió a Dios. Pero la idea aquí entonces es que necesitan aprender a caminar con su Dios. Y es lo mismo que necesitamos nosotros. Para aprender a caminar en gracia y por gracia, necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios en nuestras vidas. Que sea esa voz, a todos nos ha pasado que alguien nos marca, no vimos quién nos marcó, pero sabemos quién nos marcó porque conocemos su voz. Bueno, pues que sea esa voz en nuestra vida, Dios. Que en medio de 1001 cosas gritando a nuestro alrededor, ay, sí, tú y tu Dios, ay, sí, ya oraste y no ha llegado, y ¿sí me explico? 1001 voces a nuestro alrededor, sepamos cuál es la de Dios que nos dice, espera, avanza, retrocede. Perdón, en la Biblia dice que dijo Jesús que cuando escuchamos su voz, Él nos da la mano y no nos dejará. No sé si es el que quieres más o menos parafrasear, pero yo les iba a citar Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz, sí, y yo las conozco, sí, y me siguen. sí. Oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque voy hasta por la perdida. ¿Y quién, dice Jesús, que no tiene 100 ovejas y se le va una, va por esa? Nadie, Jesús. Nadie. Tengo 99. Si las dejo solas y viene un lobo o lo que sea, me quedo no solamente sin una, sin 100. Ah, pero te estoy diciendo lo especial que eres para mí, ¿no? O sea, voy por una. ¿Se entiende? O sea, ¿quién tiene 100, se le pierde uno y va? Nadie, Dios. Tú sí, ¿no? Busca a la perdida. Bueno, entonces ahí tienes al buen pastor. La oveja no se guía
se me fue el nombre. ¿Cómo? Sí, por el instinto menos, o sea, son torpes, tienen un cerebro pequeñísimo, no es como que trazan una ruta en su cabeza y la siguen y saben dónde encontrar. Puede estarse comiendo literal un zapato y disfrutarlo, ¿no? No hay tema con ellas. Si nadie llega y las trasquila, se vuelven bolas que se caen y ya no se levantan, ¿eh? O sea, tienen una dependencia total de su pastor. No por nada Jesús... Y bueno, en la Biblia en general se nos compara tanto con ovejas. Tenemos una dependencia necesaria de Dios. Ajá. Entonces, el cayado, no son guiadas por el cayado. O sea, no vas una por una jalándola con el cayado. No. ¿Qué guía a las ovejas? La voz del pastor. Y nada más, ¿eh? Y nada más. No se las agarra a palazos, no. Es para defenderlas. Si alguna se va, medio la trae... Pero no se las agarra a palazos para que avancen, no. Cuando uno lee el Salmo 23, uno usualmente piensa acá en los verdes campos y las ovejas apenas se le ve la cabeza del pasto tan alto, ¿no? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de ¿qué? De delicados pastos me hará descansar, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y uno se imagina, bueno, yo por lo menos me imagino un pasto crecido, las ovejas regordetas, porque hacen así, agarran pasto por todos lados, ¿me explico? En la imagen de un judío, siempre el contexto es bien importante, en la imagen de un judío, ¿dónde pastorean ovejas? En el desierto. ¿Hay verdes pastos? No. Y como estamos en desierto, pues no me las voy a llevar a mi plantío. Hay poquitos. Entonces ahí tú tienes al pastor, a Abraham, a Moisés, y súmenle, David pastoreando en el desierto. ¿Cuándo han visto una imagen del desierto con grandes pastos? Nunca, pero esos son los delicados pastos. Esos son los delicados pastos de los que habla la Biblia. Lo que pasa el único alimento que hay en el desierto para las ovejas es lo único que llega a salir entre las piedras, hay un matojito, por la humedad que se va acumulando. Usualmente en las piedras, porque ahí se va condensando. Entonces, caen y riegan un poco, y sale un poco de pasto. Pero dijo Jesús también, perdón, ir y proclamar en el desierto, ¿verdad? Sí, el desierto es importantísimo, tiene un lugar relevante en la Biblia en general y en nuestras vidas. Entonces, en el desierto, ahí tú tienes al pastor. ¿Cuál es la labor del pastor? Voy a buscarte el bocado del día. Y entonces tú ves las praderas con líneas marcadas de pastoreo de ovejas de años. ¿Sí? De años, los caminos de justicia, ¿no? Ahí siguiéndolos las ovejas, una tras otra, lleva el pastor. Cuando ves esa imagen de pastoreo, ¿cómo ven a las ovejas? Agachadas comiendo. ¿Se preocupan por lo que viene adelante? Oye, Dios, pero a ver. Aquí hay 3 pastitos, Dios. ¿Y mañana? ¿Y mañana? A cada día su afán. Cada día tenía que buscar diferentes. Si te provee de todo lo que necesitas para toda la vida, nunca lo vuelves a buscar, ¿eh? Y entonces la oveja necesitaba dependencia de su pastor. Necesito escuchar la voz de mi pastor mientras estoy comiendo lo poquito que hay ahorita que Dios me proveyó. Tengo que escuchar su voz para el siguiente bocado. Y el siguiente bocado. Pero Dios siempre te va a dar lo necesario. Y así como la oveja viajaba confiada en que su pastor estaba tomando las mejores decisiones, uno no tiene que estar preocupado por el futuro. Bueno, no debería de ser así, ¿no? Como decías, cada día su propio afán. Uno no tendría que estar volteando al futuro a saber si voy a tener o no. ¿Por qué? Porque el pastor me guía. Y así como hoy tuve para comer, pues mañana también. El pastor se encarga. Dios proveerá. Dios provee. Y ahí tienes a la oveja caminando prácticamente por fe, porque ahí en el desierto no se ve mucha prosperidad, ¿no? Dios, ya me acabé mi bocado, ¿qué sigue? Y luego, escucha a tu pastor. Eso es lo que sigue. Escucha a Dios.
Es lo que sigue. Es nuestra responsabilidad. Dios, ya proveíste para hoy, ya hiciste, ya contestaste. Sí, ¿qué sigue? A mis pies. De nuevo, clama, ora. Pero escucha mi voz. Acostúmbrate a la voz del pastor. Búscalo de todo tu corazón. Exponernos a esa voz nos va llevando a su voluntad. De a poquito, ¿no? Y nos va dando lo que necesitamos para seguirle, ¿eh? Porque el camino es difícil, el camino es un desierto, ¿sí? El camino es agreste, el mundo es complicado. Es un desierto. Es un desierto. Todavía no llegamos a nuestra tierra prometida. Allá vamos, pero seguimos en el desierto, ahí vamos caminando. Pero es complicado, y si no escuchamos a nuestro pastor, la oveja se vuelve loca. Y la palabra de Dios, ahorita por medio de ti, es nuestra comida. Sí, y sobre todo aquello que vamos y buscamos por nuestra cuenta, ¿eh? Porque definitivamente podríamos hacer esto, un ritual religioso de, pues ya asistí, vámonos, ¿no? A vivir nuestra vida el resto de la semana como se nos antoje. Pues, ¿qué creen? Que no, la oveja todos los días como el maná, a esperarlo del cielo y a ver qué Dios puede hacer, ¿no? Como todos los días tienen que buscar. Así es, y eso crea dependencia. Y si hoy se apaga la lumbrera, pues me enfrío y me da pulmonía. Y si hoy no está el humo, la nube que nos cubre el sol, pues me insolo. Y si Dios quita lo que rodea el campamento, que evita que los animales ponzoñosos entren, pues aquí fuimos, ya nos contamos. Y entender algo. En este mundo, en este desierto, solo hay una forma de vivir. Y es escuchando al pastor, siguiendo sus pisadas, ¿no? Entonces, muchas veces Dios hablará en nuestras vidas con gran poder y prácticamente le oramos algo y ahí dice, no, véndelo, ¿no? Ok, Dios, ¿no? Nos ha pasado a todos. Dios nos ha contestado de esas formas, pero muchas veces también espera. Y yo quiero saber si tengo que tomar o no esta decisión. Dios, aquí me estás hablando de reyes, o sea, ¿qué onda con eso? ¿No? Bueno, pues es que quiero tratar otros asuntos contigo. Espérame tantito, ¿no? Pero hay que aprender a escuchar esa voz. Y muchas veces su palabra vendrá como un susurro. Pero justo lo que necesitamos en ese momento. ¿Se acuerdan de Elías? Elías tiene un broncón aquí con los adoradores de Baal y todos estos cuates. Y Jezabel, que andaba buscando ahí a todos los profetas. Había muchos profetas con estos dioses. Y Elías, así de arrebatado como es, agarra y dice, a ver, ya me cansé de ustedes, vamos a hacer una demostración para todos. ¿Qué les parece? Entonces agarra, y ustedes saben esto, manda fuego del cielo, y ahora manda lluvia, Entonces, estos profetas no hacen nada, Dios se impone, saca músculo, pero a pesar de eso, siguen buscando su vida, e Israel no escucha. Y entonces, Elías hace lo que todo ser humano en su sano juicio haría, se deprime. A veces las cosas andan muy mal, ¿sí? Es normal. No crean que Dios dice, ay, este cuate dejó de depender de mí otra vez, ahora sí ya no le voy a ayudar. No crean eso. Dios conoce nuestras naturales. Y ahorita lo vamos a ver con Elías, ¿no? Entonces Elías agarra y se va unos 40 días ahí. Y dice la Biblia, vayan ustedes a saber si era un tamarisco, pero se tira bajo en la sombra de un árbol en el desierto. Y entonces ahí se sigue quejando, oye, pues es que no escuchan, este pueblo necio, y aparte buscan mi vida. Y de ahí sube al monte de Dios, a Sinaí, y se esconde en una cueva. Y entonces Dios lo llama a que salga. Dios lo llama en 1 Reyes 19. Dios lo invita a salir, y Dios hace un show tipo Disney, ¿sí? De los que son del final del día, así con fuegos artificiales. Entonces hay un terremoto, hay fuego. ¿Qué está diciéndole Dios? Mira, todo esto es caótico, pero yo lo tengo aquí, mira. ¿Crees que tu vida es compleja, compadre?
¿Crees que es demasiado para mí? ¿Crees que no puedo con tus problemas, Elías? Aquí tengo el fuego en mi mano, ¿no? Lo controlo completamente. Y entonces dice la Biblia, a ver, vamos a buscarlo. Son los 10 mandamientos. No, Primera de Reyes, Yo 6. desafortunadamente me tengo que ir, tengo unas llamadas de las 8 y la siguiente sí me quedo más tiempo, pero Adelante, sí. desafortunadamente sí, ahorita tengo dos que son muy importantes. Sí, no te preocupes. Pero les agradezco la compañía y te agradezco mucho. Cuídate, que Dios te bendiga. Y seguro que estará. Perfectos. pronto. Sí, nos vemos el lunes, primeramente Dios. Gracias. Primera de Reyes. 6, no, espérenme. 19. Yo andaba mal. No. Oye, una pregunta, esto del huracán de Acapulco, ¿puede ser una llamada por Dios hacia toda la maldad que hay ahí? Híjole. Se dio bajo circunstancias peculiares. Ningún sistema lo detectó, o sea, fue rapidísimo. O sea, se esperaba. Vete a saber si hay mano negra ahí, no sé, no Pero tengo Dios idea. lo permite. Pero a eso iba, sí, Dios, al final de cuentas, exactamente, sí, Dios, Creo que estás hablando de que una llamada. exactamente, o sea, y como la semana pasada que igual hubo el tema de Israel y estas cosas, No, como allí, Exacto. hace cuenta, como allí también hay mucha brujería. exacto, sí, exactamente. Y al final de cuentas, todo suma. O sea, ¿Sí? yo siento que es hasta esa propuesta. ¿Estás de acuerdo? Quitarle sus casas, comprarle sus terrenos, Aja, como si fuera un negocio. exactamente, Creas Al final de el cuentas, problema y después te aprovechas. exactamente, y el punto es no hay otro Dios al que servirle. Si le sirves al otro, te traiciona, a la primera de cambio, ¿eh? Cuando somos fichas, ¿no? O sea, es como pensar que dar tu vida para tu empresa es la solución para todo. En cuanto puedan, todos somos reemplazables, ¿no? O sea, la idea es que vivimos en un mundo caído y todas esas consecuencias de vivir en este mundo caído nos deberían de despertar a algo. Sí, totalmente. Dios es el camino, verdad y vida. Jesús es el camino, es lo que necesito, ¿no? ¿Por qué va a haber tantas conversiones en Apocalipsis? Pues sí, pues, oye, estás viendo acá la tercera parte del agua amargarse y los ríos y fuego y la tercera parte de los vegetales. Pues sí, claro, mucho. Va a ser la época de más conversión. Va a haber este tipo de asuntos. Pero bueno, al final, Dios utiliza, sí, definitivamente. A ver el 11, sí, ¿Qué dijiste? Primera de Reyes. sí, 19:11. Ok. Entonces está en la cueva, Elías deprimido, como un creyente ahí, arrastrando la toalla, ¿no? Qué increíble, ¿no? Después de semejantes manifestaciones de Dios, ni a él le había quedado tan claro. Bueno, al final nos pasa a todos, ¿no? O sea, son broncas y sí, nos pegan, somos seres humanos. O sea, quedarse sin lana, pues a todos nos estresa, ¿me explico? O sea, es natural. Pues ahí tú ves a Dios, al pastor, al buen pastor, yendo por la oveja que se le fue al monte y se metió en una cueva. Ahí va el buen pastor y le dice, ven, sal, ¿no? Sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, un grande y poderoso viento que rompía los montes, y todo empieza de cierta forma caótico. ¿Qué veía Elías? No sé, gajos de monte desprenderse, vete a saber, ¿no? Pero era una manifestación de poder de Dios tremenda. Y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. ¿Saben? La palabra original hace referencia a un susurro. Hola, ¿no? Se acerca a Dios y le dice, aquí estoy. ¿Sí? Hay un caos a su alrededor, todo controlado por Dios. Ajá. Y detrás del susurro, dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Te encontré.
te encontré. Y cuando necesitamos la manifestación gigante, una voz poderosa de parte de Dios, ahí está, pero cuando necesitamos el consuelo, el susurro, estoy contigo. Ahí está. Siempre. Ahí está la voz apacible. Siempre. Pero la idea es no perderse de esa voz. ¿Qué es lo que el creyente tiene? Tiene para vivir, tiene para avanzar, para seguir viviendo para Dios, su relación con Él. Y ya, o sea, de allí en fuera, hasta cuando uno ha visto, ¿no? No sé si han tenido discípulos, seguramente sí. Uno ve, le dedicas tiempo a aquello, le cambias el horario, y se va, ¿no? Sí, con la mano así. Sí. A todos nos ha pasado. Y se va como si no pasara nada, ¿no? O sea, si no tienes una buena relación con Dios, lo demás tampoco satisface, ¿eh? Lo único que tenemos es nuestra relación con Dios. Es lo único que tenemos. Vamos a leer Salmo 42, del 1 al 2. Así deberíamos de vivir, como creyentes, bramando por su palabra, por su voz. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, ¿no? El alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No puedo esperar. No puedo esperar la voz del pastor para llevarme. Es el Salmo 42, del 1 al 2. Para decirme, vente, vamos a buscar el bocado del día, sígueme, ¿no? Vamos. ¿Saben? Tenemos mucho en nuestras manos. Mucho. Si quieren salirse cargados del estudio, no se salgan cargados en el sentido de, voy a vender mis pertenencias y me voy de misionero, porque hay que impactar un mundo y ya vamos tarde, ¿no? Apenas le hablé al vecino, ¿me explico? O sea, me falta un mundo de diferencia para que se cumpla. La idea es salir cargados de algo. Eso parte de nuestra relación con Dios. ¿Quieren estrechar algo? ¿Quieren salir urgidos de algo? No salgan urgidos nada más por tirar la tele, por tirar sus discos de cualquier artista. No, sálganse urgidos por buscar la voz de Dios. Eso va transformando todo. Hay una escena que a mí me parece de lo más surrealista. Y con eso terminamos. Pero imagínense, en la antigüedad hay unos templos a Apolos. Y ahí tienes oráculos, que un oráculo es una palabra de Dios. Apolos es ligado al inframundo, entonces es una palabra del inframundo, pero de parte de Dios. Ajá. A futuro, es una predicción futura. Obviamente el judío tenía, y bueno, obviamente nosotros, totalmente prohibido consultar este tipo de cosas. No puedes ir al templo de Apolos a pedir un oráculo y que las pitonisas, mujeres que estaban colgadas como, hagan de cuenta, charolas, no sé, colgadas sobre un hoyo que iba a lo más profundo que podían, porque como Apolos está en el inframundo, pues de ahí ya viene la respuesta. Entonces el sacerdote agarraba y los miles de personas que estaban afuera esperando, se esperaban mucho tiempo a que un sacerdote saliera. Salía el sacerdote, se escuchaban las puertas, ¿no? Gigantes, 122 columnas a su alrededor, 122, cada columna se tardó unos 52 años en construirse, cada columna. Entonces ahí viene el sacerdote de Apolos, ¿no? Abriendo las puertas y se escucha, ya saben, el sonido de una puerta gigante y sale de ahí. ¿Quién quiere un oráculo, no? Y el primero que escuchó, de los miles, tú. Pues tengo un negocio y quiero hacer tal, y es bueno o malo. Voy a consultar. Y se metía no que eran días, meses. De hecho, hay unas reliquias ahí de juegos que tenían afuera, así marcados en el piso y cosas, porque esperaban mucho tiempo. Pero día, noche, estaban ahí esperándose para que su Dios, su deidad, les dijera una respuesta. Ahí va el sacerdote, iba con la pitronisa que estaba ahí colgada. Muchos decían que de ahí de esos huecos salía una especie de químico, algo ahí raro que se parece a
al pegamento, casi estaban moneando, ¿no? Entonces en el trance como que algo pasaba, lo más seguro es que también hubiera actividad de demonios, ¿no? Seguramente, como esta niña que se encuentra Pablo cuando entran a Filipos, ¿no? Que tenía un espíritu de adivinación, y la palabra es semejante a la de estos templos. Bueno, eso es asunto de otro estudio. Pero estaban dispuestos a pasar meses fuera del templo de Apolos para que Apolos les dijera qué hacer. A nosotros a veces nos cuesta trabajo levantarnos 10 minutos antes para leer nuestra Biblia. Muchas veces en el Antiguo Testamento y algunas en el Nuevo, a la palabra de Dios se le dice oráculo. Por ejemplo, Malaquías 1:1, oráculo de Dios para Israel, predicción o profecía de Dios para Israel. O sea, la palabra oráculo no era tan mala, el problema es quién te da la profecía, ¿no? Así, no te puedes acercar, Israel, Levítico 16 creo que es, al inframundo a que te den profecía, tiene que ser a Dios, Dios te tiene que decir qué hacer. Bueno, pero el meollo de toda esta historia que les acabo de contar, surrealista, es como ese incrédulo estaba dispuesto a pasar meses, gastar meses de su vida, esperando la respuesta de su Dios. Nosotros tenemos libre acceso al Padre. Vengan con toda confianza al trono de la gracia porque ya el velo se abrió. Ya puedes entrar al lugar santísimo. ¿Cuánto le dedicas a Dios? Y miren, esto sí deberíamos de llevárnoslo literal como una carga, ¿no? O sea, tenemos mucho en nuestras manos. O sea, profecía, no profecía, lo que quieras, pero los caminos de Dios aquí. ¿Cuánto leemos? ¿Cuánto memorizamos? ¿Cuánto vamos más profundo en nuestra relación con Dios? De ahí parte todo lo demás. ¿Quieres servirle? ¿Quieres hablar de Él? ¿Quieres tener discípulos? Lo que sea que quieras hacer. ¿Quieres honrar a Dios en tu negocio? ¿En tu trabajo? Lo que sea. Todo parte de una relación estrecha con tu Dios. Ese es el eje, es lo que tenemos. Lo más hermoso, haber terminado el Antiguo Testamento con el Testamento, cuando viene Dios, viene Jesús. Uh-huh. Y todo eso feo que está en el Antiguo, Pues es algo, para eso vino a salvarnos. sí, nunca olviden que vino a no vino a refutar, no vino a quitar, sino vino a cumplir, ¿no? Entonces, todo lo de atrás sirve y sirve mucho. Exactamente. Y al final, pues todo lo que vean que es complicado de leer, de digerir, pues habla de una naturaleza humana. O sea, ¿por qué tienes un David ahí? Me encantó tu ejemplo de los pastos que te imaginas. Sí te imaginas algo muy verde y muchos y frondosos. Y pues en un desierto, dices. Y esos pequeños bocados nos los podríamos estar perdiendo si hoy no abro mi Biblia, ¿eh? Sí. Ya ni eso, ¿no? Y no voy a tener el alimento para mañana. ¿Sí me explico? Él nos los Está padrísimo. Y todo lo que, miren, muchos podríamos decir, bueno, yo tengo tantos años en Cristo, ¿no? Y cada quien sumar sus años y aquí decir que estamos ancianos en Cristo, lo que quieran, sí, pero busca el alimento de hoy. Y es la ley, te puedes saber 1001 versículos, lo que quieras, pero busca el alimento de hoy. Y eso es como me gustaría cerrar estos dos estudios, ¿no? Sí, vayan y hablen y seamos heraldo y seamos testigos y que vean a Dios en nuestra vida, pero solamente el que se expone a la perfecta ley es el que es transformado y a cara descubierta, como dice la Biblia. Y es ahí donde la ovejita no va a andar deprimida en la cueva, sino escuchando el delicado susurro de Dios todos los días de su vida. Él nos da la mano, nos busca. Y teniendo lo necesario. Y oímos su voz. Porque Él está con los brazos abiertos, pero no se tiene que hacer. Sí, por supuesto. O sea, necesitamos cerrar la puerta de nuestro cuarto y ponernos a clamar. Pocas manifestaciones de fe como esas, ¿eh? Sí.
como, oye, ¿a qué le oras, no? Si alguien externo ahí, cualquier persona sin Cristo, sin contexto, te viera hincado en tu cama orando, ¿qué haces? ¿Orando? ¿A quién? ¿A Dios? No hay nada, pero es una gran manifestación de fe a un Dios al que le estás diciendo, Dios, llévame al siguiente bocado, ¿no? O sea, necesito lo que viene. Sin Guíame. conocerlo, sabemos por fe que existe. Sí. Y entonces vivamos así nuestra vida. Miren, no todos vamos a tener los mismos dones, no todos van a ser maestros, no todos van a ser pastores, no todos van a tener discípulos, pero todos podemos llegar a tener una relación íntima con Dios maravillosa y Dios puede usar lo que tienes. Claro, sí, Dios no busca grandes ingenieros, Dios no busca grandes doctores, Dios no busca grandes mecánicos, pero te prohíbe ser eso, no. Pero cuando lo seas, recuerda algo, eres discípulo, eres un gran doctor, pero ¿qué tan buen discípulo eres? Siendo doctor. Sí, es muy diferente trabajar y echarte la gloria, pero decir que Dios te guió, lo que quieras y que tu paciente salga con Cristo en el corazón, eso hace un discípulo. Entonces, vivamos con ese enfoque, ¿no? ¿En qué me tengo que preocupar? Muchos se podrían estar frustrando por lo poco que hacen o por lo mucho que hacen, ¿no? O yo no sé hablar así, o yo sí no me sé este versículo, no me sé tanto, sí, ya sé. Y ahí tú tienes a David enfrentándose a un gigante y todos diciéndole, oye, compadre, ¿qué vas a hacer? Te lleva varios metros de distancia, te pisa, me explico, o sea, te sopla y ya. Aprende a usar la espada, mira, sí, yo triunfé. Y nosotros volteamos a ver a nuestro alrededor y gente triunfando en sus áreas, ¿no? Y con sus dones, ¿sí? Pero ¿qué creen que Dios usó en David? Lo que él sabía hacer. Y solamente había matado leoncitos y cosas con su ondita, ¿eh? Eso es lo que sabía. Pero lo que hizo la diferencia era que buscaba a su Dios. Y Dios usó lo que sabía. Entonces, y le dio la parte clave de Dios usó lo que sabía. De vida o muerte. Sí, Dios usó lo que sabía y ya, o sea, te podrás sentir muy preparado o muy poco preparado, pero si te dejas usar por Dios, Él lo hace. Y esa es la idea, ¿eh? Con tu ondita, con tu agujeta, ¿me explico? O sea, yo me imagino ahí a David todo con su media agujeta y una piedrita o con tu gran conocimiento y tus grandes títulos y tu maestría y lo que tengas, ¿eh? Pero si te sometes a Dios, Dios te usa. Y esa es la idea, ¿no? No sé si tengan alguna duda o algo. Si no, pues vamos a orar para que ya mi hijo de una hernia ya se le cerró, la otra le falta decir. ¿Solo tienes un hijo? Digo, No, sino ¿cómo se llama el hijo? Carpi. Héctor. Carpi. Bueno, lo conocen como Carpi. Carpi, sí. Ok. Por favor. Sí, con gusto, con gusto. Pues vamos a orar, ¿va? Dios, muchísimas gracias, Padre, por habernos alcanzado a personas así como somos, Dios. Aún así, tú, pues, has hecho maravillas en muchos de nosotros. Podríamos contar los grandes milagros que has hecho en nuestras vidas. Definitivamente para el mundo, Dios, para el mundo no somos los grandes triunfadores, no somos el mejor ejemplo, pero tú has hecho maravillas de nuestra vida. Síguelo haciendo, síguenos guiando, síguenos utilizando, y que lo único que sepamos hacer cada día, más allá de no resolver nuestros problemas y de tener temas complicados a nuestro alrededor, que lo que nunca falte sea tu voz, Dios. Que podamos dedicar el resto de nuestra vida a buscarte y a ver cómo tú haces esa obra que empezaste en nosotros. Llévanos, Dios, a vivir de tal forma que terminemos la carrera, Dios. Todo esto, Padre, solamente por Cristo te lo pedimos. Te pedimos por la salud de Corny también, porque tú lo restaures, porque tú lo traigas pronto con nosotros, y en especial por Carpi, Dios, por la hernia que tiene, porque tú, pues, tú lo sanes, Dios, porque tú estés con él,
y le des la seguridad de que tú todo lo utilizas para bien, Dios. Padre, todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Muy bien. Gracias.